de los inconvenientes, de cómo va la clase, de cómo va todo, de ponernos al día con respecto a ese ejercicio de... Herminson, puedes apagar la cámara si quieres. Estás compartiendo ahí la cámara, tranquilo. Listo, súper. Entonces, de todo el procedimiento que vamos y la secuencia de lo que estamos trabajando. Yo quiero ponerme al día hoy. Miren, hoy tengo un día súper interesante porque estoy libre, como dicen por ahí, libre de pecado. Y ahora sí estamos en ese ejercicio. Voy a hacer ese ejercicio del seguimiento súper, súper profundo de las personas, de todos los que están inscritos. ¿Listo? Entonces, en esta esencia y en esta primera parte y en este video, yo quiero por favor que me indiquen cuáles han sido los inconvenientes, si están bien, si hemos desarrollado ya el ejercicio. Recordemos que ayer yo me puse en la tarea, ayer me puse en la tarea, ¿de qué? De hacer el ejercicio de la unidad número uno. Entonces pues yo busqué así como los beneficios de que ustedes pudieran hacer las cosas. Eh, entonces, no sé, yo creo que yo quiero que tengamos ese espacio, ahora sí, de compartir, de que ustedes me hablen, de que me indiquen cuáles han sido ¿qué? Los inconvenientes. No, ayer con el paso a paso ya hice ese ejercicio, ya lo completé. ¿Sí? Entonces, ya se hizo listo, y el Ya resto de envié, personas. y anoche mismo envié el trabajo. Sí, 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 vi. Ya hoy, ¿qué? Hoy ya se me olvidó. Hoy empiezo ya a calificar, entonces ya, claro, ahí vamos viendo ahí la retroalimentación, pero súper el ejercicio que se hizo ¿de qué? De presentarles y mostrarles cómo era que se calificaba, ¿no? Cómo era que quedaba el ejercicio. El ingreso a la plataforma ha sido difícil, han tenido inconvenientes con el ingreso a la plataforma, han tenido inconvenientes no sé, qué inconvenientes han tenido? O es más de tiempo, más de espacio, más de, no sé, los horarios? ¿Cómo les ha parecido poder manejar? Porque creo que ustedes ya han tenido cambios de horario. ¿Cómo les ha parecido eh, trabajar así no sé, con el ejercicio que estamos manejando no sé, es que créame que este espacio es el ideal y eso quiero hacer, que es el espacio ideal para que nosotros hablemos, conversemos, eh, solucionemos inconvenientes, solucionemos las dudas. Y vuelvo, así que pues yo sé que al principio fue el espacio chévere de interactuar,
No, no tenemos absolutamente nada. No, no hay nada que decir, no hay nada que retroalimentar, no hay preguntas. Eh, Profe, muy buen mm, día. muy buenos días. En lo personal, excelente la interacción de la clase de ayer. Pues ahí, Súper. digamos, se va haciendo como un paso a paso de lo que estamos realizando. Me pareció muy buena, pues, como tal la interacción. En eso sí, Sí, pues, cabe resaltar que felicitarlo porque es un excelente paso a paso el día de ayer. En eso, sí, súper. pues, en lo personal, profe. Vale, vale, súper. Gracias, gracias por la Y aclaración. ayer sí me sirvió más porque yo no entendía el F4 cómo funcionaba. Y ayer me puse a Ah, mirar y no entendí. listo. Sí, entonces, eso es lo que quiero que nosotros eh, Que en esa manejemos función ahí. yo estaba perdido, De porque yo le hecho, daba mire, F4, no miraba cómo, o sea, qué función daba. listo, miren, por ejemplo, en ese ejercicio ahí uno puede, por ejemplo, podemos entonces interactuar con ustedes y volver otra vez a recordar, por ejemplo, la función del F4, que es hacer una fijación, ¿cierto? O de hecho, referenciar un elemento. Referenciar un elemento, cuando nosotros referenciamos un elemento, entonces cuando nosotros estamos referenciando así como llamémoslo así, ese valor que nosotros siempre queremos tomar, que el valor lo que nosotros siempre queremos ver o tomar, para decir que es fijo, ¿no? Que está ahí, por ejemplo, a veces les digo a mis estudiantes, yo quiero multiplicar este por este que siempre multiplico, por un valor que siempre es 19. Entonces, cuando yo utilizo ese valor, cuando yo utilizo ese valor, entonces se llama un solo que no puedo, que lo vaya a mover para cualquier lado. Ya, mejor dicho, hagamos el ejercicio. Miren, hago acá. Vamos el ejercicio, sí que. Y volvemos otra vez a explicar. Un momentico, ya. Permítame, perdóneme. Ya, yo estoy acá cuadrando aquí
Listo. Entonces, estamos acá. Ah, pues trabajemos con el mismo que hemos trabajado. Ya lo estoy abriendo con los mismos que hemos trabajado entonces el día de ayer. Entonces tengo tanto. Ayer, mañana. Ah, yo no les estoy compartiendo. Buen punto. Les voy a dejar un momentico de ver el video y compartir. Listo. Uy, acá. Listo. Entonces, cuando nosotros estamos utilizando esas tablas, nosotros tenemos los elementos que nos van a ayudar ya a manejar las tablas. Entonces, en esta edición, nosotros, por ejemplo, aquí en el ejercicio, no les estoy compartiendo. Sigo. No les estoy compartiendo. Listo, ahora sí. Uy, qué pena. Entonces, en el ejercicio que nosotros habíamos desarrollado de las operaciones, entonces nos vamos a valer de las operaciones. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos muchos elementos que nos van a ayudar a realizar las tablas. Ojo, yo les había explicado en alguna esencia que nosotros el Excel lo teníamos para, no, se utiliza principalmente para tres cosas, ¿no? Entonces, el primero, que era la primera parte, que era la de presentar, por ejemplo, hacer una carta, hacer un documento, hacer un formato, hacer algo, ¿cierto? Hacer un formato que se va a imprimir, que se va a entregar, como de forma. La primera esencia es como la forma. La segunda esencia es realizar tablas. Estas tablas, de hecho acá estamos haciendo operaciones, todavía estamos haciendo operaciones, ya nos vamos a meter a las fórmulas para yo realizar tablas, ¿sí? O sea, editar tablas. Por eso se llama pues una hoja de cálculo o calcular o hacer frases o realizar operaciones, ¿sí? Y la última, que es como ya lo que nosotros vamos a ver al final, que es para hacer, por ejemplo, nosotros presentaciones. Ya cuando nosotros trabajamos de presentaciones, entonces ya hablamos de ordenar, ya hablamos de hacer una tabla dinámica y hablamos de gráficos, ¿sí? Por eso en algún momento cuando yo les dije insertar lo de los gráficos, entonces lo dejamos una gotica aparte porque eso ya es de presentación, ¿vale? Cuando nosotros estamos haciendo, sí, estas operaciones matemáticas, entonces nosotros tenemos diferentes elementos que utilizamos. Recordemos que es súper importante en la explicación acá, que cuando nosotros, miren, cuando nosotros tenemos una tabla, mire, es súper importante nosotros saber que tenemos aquí, esta es una tabla. Y los valores que están ajenos, por ejemplo, como el 3 o el es más bonito, son valores ajenos. ¿Por qué? Porque hay espacios. Muchas veces nosotros, y la verdad, nunca utilizamos valores, a no ser de que obviamente tengamos valores de referencia, estemos utilizando valores de referencia internos, y al utilizar valores de referencia internos, pues nosotros nos valemos que estos tienen relación, ¿sí? 23 corresponde a 23, la suma de 23 más 23, la renta de 23 y 23, son elementos que se están relacionando a lo largo de la fila. Lo mismo pues de la columna, estos son los número 1, estos son los número 2, estas son las sumas, las restas, porque son elementos relacionales. Cuando nosotros utilizamos Excel, siempre nos valemos de tablas diferentes, o sea, de elementos que están ajenos a la tabla. Ojo, muchas veces lo utilizamos en la misma hoja, como muchas veces podemos utilizarlo de otra hoja, ¿sí? Pero cuando lo utilizamos de otra hoja, entonces tenemos que referenciar y él referencia que es de otra hoja. Me explico. Yo, por ejemplo, aquí en la de potencia, entonces acordémonos que el de potencia habíamos hecho el ejercicio que era el valor de número 1 multiplicado. ¿Cómo hace Andrés si que siempre les aparezca esto? Entonces yo me ubico en la celda y oprimo la tecla F2. Cuando oprimo la tecla F2, me aparecen los colores de lo que estoy realizando, de la multiplicación de A2 elevado, multiplicación no, elevado a lo que está acá, ¿cierto? Pero ese valor que está elevado acá puede ser otro valor diferente. Ay, puede ser otro valor diferente o posicionado en otra parte. Entonces, yo puedo ubicar otra parte y acá ubicarlo aquí o en la celda A1. Y miren lo que él está haciendo. Él me está diciendo que yo voy a elevar a lo que está en la hoja 2, que colocó el valor de hoja 2, ¿cierto? Ese signo de admiración es decir que refiere a una hoja,
porque yo puedo referirse a un nombre. Ese signo de admiración es que quiere decir que es la hoja 2 es una hoja 2. Perdón, que es una hoja 2 que tiene un nombre, ¿sí? Y que vamos a estar ubicados en la celda A1. Y lógicamente tengo que fijarla, ¿sí? Tengo que fijarla para que siempre me utilice el mismo. Entonces recordemos que, no, ojo, me ubico ahí y F4. Le doy Enter. Listo, ahí el valor no me lo va a dar porque el valor pues obviamente va a ser 1. ¿Por qué? Porque el valor que está tomando aquí es 0. Y todo elemento elevado a la 0 da 1. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es colocarle el valor de 2 y yo me voy a dar cuenta que ya en mi ecuación tengo. Entonces yo puedo tener en diferentes hojas. Y lo que me sirve para las diferentes hojas es que por ejemplo yo aquí en la hoja, pues entonces aquí le voy a colocar un valor. Entonces aquí yo voy a hacer elevado a. Entonces ya yo sé que ese es el valor que yo estoy haciendo en la elevación. Y cuando yo utilizo este ejercicio, cuando utilizo el ejercicio, yo me voy a dar cuenta y repito nuevamente que cuando nosotros copiamos una fórmula, control C, cuando yo me ubico en una celda y voy a pegarla, yo tengo diferentes elementos para pegar. Yo le di clic derecho y tengo pegar todo, ¿cierto? Pegar todo. Pegar solo el valor, o sea, lo que me dio, el valor que me dio. O pegar la fórmula, ¿sí? En este ejercicio, pues me va a decir que hay un error. ¿Por qué? Porque como él me va a correr tantas veces hacia la izquierda y hacia la derecha, resulta y sucede que él me está dividiendo 0 de 0. No hay valores, porque aumentó tantas casillas hacia la izquierda, hacia la derecha y tantas casillas hacia abajo. Los dos valores, porque ninguno de los dos valores está fijo, ¿vale? Entonces, cuando yo ya tenga valores ahí, 2 dividido 2, entonces ahí sí tengo una respuesta, o 4 dividido 2. En este caso, a veces también, otra cosa que se me olvidaba decirles, en este caso, muchas personas utilizan Excel como calculadora. Entonces, cuando yo voy a utilizarlo con calculadora, entonces yo me ubico en una celda y le digo, deme la respuesta y hago el cálculo que necesita, ¿no? Que necesito. Entonces, así como lo hicimos en alguna vez en el caso de aquí adelante, de la fecha de nacimiento menos la fecha del día de hoy. Entonces, nosotros hacíamos una ecuación. Sí, nosotros hacíamos una ecuación. Entonces, acordémonos ahora sí que vamos a retomar que yo les decía, ¿cuál era la fecha de hoy? Entonces, control coma, me salía la fecha de hoy. Y tenía la fecha de nacimiento de la fecha que nací yo. Entonces, el 21 de mayo de 1978. Entonces yo tenía dos fechas y lo que tenía que hacer con las dos fechas era coger la fecha, decirle, deme la respuesta con el más o con el igual de la fecha de hoy menos la fecha de nacimiento para obtener. Ahí salió en formato fecha. Entonces yo lo necesito, ya saben, en formato número. Puedo dar acá número rápidamente, número. ¿Sí? No tiene decimales. Y aquí en el valor, ese valor, entonces yo podía decirle, deme la respuesta del 16.000 que me dio, de la cantidad de días que yo he vivido, entonces me lo divida por 365,4, que es lo de los años, ¿no? Recordemos que el año bisiesto y eso. Entonces ahí me da la fecha. Entonces yo ya así fue que yo tomé de ese primer ejercicio la cantidad de años. Entonces yo tengo 44,3951 años de edad. Entonces son cálculos que yo puedo utilizar en el Excel y tomarlos no como una tabla ni como llenar una tabla de datos, sino obtener valores y obtener datos rápidos, como una calculadora. Entonces démonos cuenta, fecha actual, fecha de nacimiento, la resta para que me dé los días que yo he vivido y la división de 365 para saber cuántos años tengo. Entonces son cálculos que yo puedo empezar a editar directos. Ojo, estamos hablando de cálculos y operaciones matemáticas directas. ¿Listo? Entonces,
nosotros estamos haciendo esa reseña de esos cálculos. Los cálculos directos, llamémoslos así, cálculos directos. ¿Listo? Así es que nosotros empezamos a hacer esas operaciones. Listo. Ahora, otra cosa. Vamos a seguir con el ejercicio. Resulta y sucede que a nosotros nos habían comentado, nosotros habíamos dicho que nosotros teníamos estas operaciones que eran las funciones directas, ¿cierto? Entonces, operaciones de suma, promedio, contar, sumar y máximo. Entonces, resulta y sucede que en la explicación a mí me decían que yo oprimiera Alt Shift 0, ¿cierto? Y seleccionara el rango de la A2 a la A8. Y tengo la suma, ¿sí? Uno de los ejercicios que nosotros debemos aprender es a nombrar rangos, ¿sí? Entonces, nombrar rangos es un ejercicio que nos va a solucionar muchísimo el problema. Entonces, miren lo que va a pasar. ¿Se acuerdan? Yo creo que yo quiero hacerlo rápidamente y para que vean la diferencia. Por ejemplo, yo tenía la suma. Aquí voy a colocar el promedio y les voy a explicar otra forma de, llamémoslo, ay, bueno, esperen, es otra forma de referenciar. Lo que yo voy a hacer es otra forma de referenciar. Entonces, voy a utilizar el promedio de estos valores. Miren cómo yo hago el ejercicio. Hago el promedio, entonces aquí vamos el contar y entonces nuevamente de estos valores. Enter. Ahora voy a sacar el máximo de estos valores. Esta es otra forma de hacer referencia, ya les voy a explicar cómo. Y aquí voy a sacar el mínimo de estos valores. Entonces, dense en cuenta que yo lo que siempre hacía era colocar la función, una función que tiene un rango, y seleccionaba el rango. Entonces, lo que me va a explicar, vamos a hacer aquí adelante el ejercicio, es que yo este rango de valores, lo explicamos en la primera como en la segunda clase, explicamos que ese rango de valores o a ese rango de valores yo le puedo colocar un nombre, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a colocar? Yo selecciono los valores del rango, ¿cierto? O sea, selecciono las celdas de un rango. Un rango es una serie de celdas. La selecciono y en el cuadro de nombre le voy a colocar un nombre, ¿cierto? Entonces, le voy a colocar número 1. Ojo, ahí no pueden haber espacios. Y ojo, no vayan a colocar valores. De pronto a veces el num1 puede llegar a ser un valor de una celda. Ya les explico. Número 1, ¿cierto? Porque esos son los valores del número 1 y le voy a dar Enter. Entonces me voy a dar cuenta que siempre que voy a referenciar está número 1 y me referencia. Entonces quiere decir que yo aquí ya no voy a tener que seleccionar el valor, sino llamar el rango. Entonces, suma, y entonces ya le escribo número, aparece por acá, mire, número 1, o escribo número 1. Y ya necesito los siguientes. Entonces, número 1. Y el siguiente valor es el contar de número 1. Estoy diciendo, cuénteme lo que está en el número 1. ¿Y el número 1 qué son? Desde la A2 hasta la A8. ¿Sí? Entonces, yo estoy utilizando un rango que tiene definido un nombre que se llama número 1. Y el último que es el mínimo de número 1. Entonces, nosotros hemos hecho esa referencia, miren, aquí, desde hasta, y aquí ya le colocamos un nombre. Y ojo, de aquí en adelante, cuando yo seleccione estos valores, él inmediatamente va a saber que esos valores son número 1. Entonces, yo puedo utilizar para cualquier valor. Entonces, acordémonos que nosotros lo hacemos, vuelvo y le digo que nosotros lo hacemos de forma textual. Entonces, yo a veces le digo, yo les voy a decir, mire, seleccióneme y súmeme este más este más este más este más este más este. Es tedioso. Como yo le puedo decir, súmeme de acá hasta acá. Como yo les puedo haber dicho a ustedes, súmenme los valores de número 1. Entonces, yo me doy cuenta que en el ejercicio textual,
yo utilizo casi las mismas operaciones que en Excel se utilizan, ¿vale? Entonces, utilizo un verbo que es súmeme. Entonces, aquí lo que utilizamos no es un verbo de súmeme, sino una función. Entonces, por eso nosotros encontramos esas funciones. ¿Listo? Cuando nosotros encontramos estos elementos, démonos cuenta que miren lo que va a pasar. Entonces, se dieron cuenta que aquí yo hice casi una selección del rango. Entonces, voy a hacer nuevamente el ejercicio para explicar cómo funcionaría ese ejercicio para fijar. Entonces, recordemos que aquí tenemos potencia y dijimos que la potencia era lo que estaba en A2 y lo fijé o lo referencié con la tecla F4, ¿cierto? Diciéndole que esa es la referencia, que es lo que esté, que me lo eleve a lo que está en la celda o aquí en la A2. Pero resulta y sucede que yo a esa celda A2 le puedo colocar un nombre. Entonces vamos a colocarle elevado, solo a la celda. No necesariamente que sea un rango. A la celda le voy a colocar que esa celda se va a llamar elevado. Y me voy a dar cuenta que yo aquí, en vez de copiar esa celda o de copiar en la dirección, voy a colocarle el nombre que yo le asigné a la celda. Entonces, miren, ahí aparece elevado. Elevado, lo puedo seleccionar acá, me sale un cuadrito que no es una función, sino es un nombre, elevado. Y en ese momento que yo le coloqué elevado, es como si yo lo hubiera fijado, no necesito ni colocarle F4 ni nada, sino que yo siempre le estoy diciendo que A2 la potencia o elevado a, y todos los elementos van a salir con elevado, mire, elevado, elevado, elevado. Porque le asigno un nombre y el nombre pues no se va a aumentar ni se va a ver modificado al yo copiar o pegarlas. Entonces, miren, encontramos otra forma de nosotros hacer una referencia. ¿Cuál sería la forma de hacerle una referencia? Entonces, colocándole un nombre al valor que yo quiero que sea referenciado. Entonces, en el ejercicio que nosotros estábamos haciendo en el taller, yo le pude haber dicho al taller, ese 19%, colocarle un nombre. IVA, ojo porque, miren, ojo con los nombres que le colocan, ¿no? Porque si yo le coloco, bueno, IVA se puede, ¿cierto? Yo lo que les decía es, por ejemplo, si yo escribo acá num1, num1 es una dirección que queda por acá en el valor num, o sea, en la columna num, y en la celda 1. Entonces, tienen que tener cuidado, ¿no? Allá a colocar los nombres. Aquí el colocar los nombres, el num1 es una posición de una celda, que es la NUM, ¿cierto? Acordémonos que las celdas van aumentando AX, AAA, y luego van aumentando, ¿no? Así, AAA, luego AZ, y luego va a haber una parte donde los valores van a ser allá más, cuando llegue a la ZZ, entonces ya va a haber un tercer valor, y entonces ya va a haber, madre, entonces eso es muy largo ya. Listo, me demora ahí mucho. Entonces cuando llega la A, listo, vale. Entonces nosotros tenemos estos valores. ¿Cómo podemos nosotros a veces navegar dentro de las tablas que sea más rápido? Entonces, por ejemplo, aquí son valores y yo selecciono desde la primera hasta el final. Yo puedo seleccionar la primera y oprimir Control Shift y flecha abajo. Miren, me ubico en la primera. Con el Control flecha abajo llego a la última. Con la Control flecha arriba llego a la primera. Pero como necesito seleccionarlos, acordémonos que la tecla Shift, que es la mayúscula, me permite seleccionar varios valores, ¿sí? Cuando yo selecciono la primera y oprimo Control, la mayúscula y flecha abajo, me llega hasta la última seleccionando. Entonces, fácilmente si son valores grandes, que son datos muy, muy grandes, entonces me ubico en la primera, Control Shift, flecha abajo y le coloco el nombre. Entonces aquí sería ya, no, perdón. Acá, Control Shift, flecha abajo y coloco el valor de eh, número 2. Y ya tengo el valor. Entonces aquí ya puedo yo tener valores, ¿sí? Por ejemplo, yo le puedo decir, por ejemplo, la operación que me decía en algún ejercicio, suma, y entonces yo le voy a decir número 1, número 1, número 1, punto y coma, número 2.
Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Súmeme número 1 y número 2, o sea, los dos valores. Entonces tengo el 401. Recordémonos que este valor es lo mismo que lo que está acá. Son diferentes formas en las cuales nosotros estamos tratando de llegar a esos valores, 401, ¿sí? A los diferentes valores, que es la suma de esos valores. Entonces, por eso la solución que nosotros encontremos, pues difiere una de otra. ¿Listo? Estas con operaciones sencillamente matemáticas y operaciones totalmente sencillas, que pues aquí yo me dedico a preguntarles que si tienen alguna duda con respecto a esas operaciones directamente funcionales y sencillas. No sé si en este momento tengan alguna pregunta, es el momento que necesito para que ustedes me pregunten qué más tienen, qué más preguntas. Bueno, listo. Algo que me faltaba, voy a otra vez a compartir. Algo que me faltaba aquí en el ejercicio. Entonces, estoy compartiendo, listo. Algo que me faltaba en el ejercicio es que yo tengo este valor. ¿Listo? Tengo este valor. Y en el valor, entonces, se me fue. Listo. Tengo que ese nombre se llama número 1. Ojo, esos rangos que yo he colocado, esos valores que están acá, ya he colocado uno que es elevado, el número 1, número 2, tabla 2. Elevado es el que está allá, número 1 este y número 2 acá. ¿Sí? Esos valores se pueden modificar. Yo puedo modificar esos rangos. Voy a ir a la pestaña Fórmulas y en la pestaña Fórmulas tengo un valor que se llama Administrador de Nombres. Administrador de nombres. Miren, de hecho vamos en un orden, ya llegamos a la disposición. ¿Se acuerda que habíamos llegado a la de fórmulas? En esa es la que nosotros nos vamos a descansar un momentico en el de fórmulas. Entonces llegamos al de Profesor, administración. Sí, dime. Ah, no, estoy compartiendo. qué pena. No se va. Gracias, sí, señora. Uy, discúlpeme. Nuevamente. Ay, Dios mío, ya estoy hecho chévere. Listo, cuando tengo número 1, miren, las selecciones las tengo. Número 1. Y esa me aparece con el nombre número 1. Miren, ahora nuevamente. Tengo valor elevado y me aparece el elevado. Número 1, tengo número 1. Número 2, porque les he colocado nombres. ¿Listo? Entonces, lo que yo les estoy diciendo es que ya vimos esta primera parte, inicio, insertar. Faltaron las gráficas. Disposición de la página si vamos a imprimir, listo. Y vamos y seguimos con la de fórmulas. Nos vamos a adelantar, ya vamos acá a la de fórmulas, que es que son un poquito largas, pero ya las vamos a ver. Entonces, cuando nosotros estamos aquí en asignación de nombre, miren, vamos a detenernos aquí, vamos a mirar el administrador de nombres. Entonces, cuando vemos aquí, vamos a ver ese administrador de nombres y nosotros tenemos los valores. Entonces, elevado. Entonces, tenemos que es elevado a la 2 y que está referenciado. Yo lo puedo modificar. Entonces, mire, ahí aparece. El nombre, pues es elevado. Y refiere a la hoja 2 de la celda A1. Entonces, yo le puedo, elevador, le puedo colocar elevador, entonces le doy a aceptar. Y entonces aquí en el sistema ya me aparece es elevador. Ojo, porque si yo en algún momento aquí, pues, tengo que tener en cuenta que también me lo cambien las fórmulas, ¿no? Porque de pronto yo cambio mucho el nombre y ya en la fórmula no me funciona. Aquí me lo dejó y lo tomó porque sabe que ese valor es lo que está en la celda. ¿Listo? Entonces no tiene ningún inconveniente. También puedo cambiar los números, entonces modificar el rango de los números y entonces modificar el rango y no decirle que es hasta la 8, sino hasta la A9. Entonces, el rango que me va a tomar es hasta la A9. Entonces, si yo miro, el número 1 va a ser hasta el valor 9. Mire, me seleccionó. Pues ahí no tenemos nada, gracias a Dios no ha modificado, pero esto nos sirve por si nosotros hemos agregado valores a la tabla, al rango, al rango. Cuando son tablas, acordémonos que cuando son tablas, como la hemos tocado acá, en la primera esencia, él aparece un valor azulito y un cuadrito acá, que él sí lo va auto agregando a la tabla. Pero cuando lo hacemos como un ejercicio de rangos, no. Cuando hacemos un ejercicio de rangos, entonces mire, yo voy a volver como estaba antes. Vamos a ver si con número 1 está acá, ¿cierto? Ya. Número 1 va hasta la A8. Quiere decir que si yo coloco un valor directamente aquí, él no me lo va a agregar al rango. El rango va a seguir siendo A8, miren.
El rango sigue siendo a 8, no me lo agregó. A diferencia que si yo lo tengo agregado como un valor de tabla aquí, que si yo le coloco un valor, el 11, des en cuenta que él agregó a la tabla, que es ese nombre que hemos colocado tabla 2. Entonces, la tabla 2, vamos a ver que la tabla 2 sí modificó hasta la celda A16. ¿Sí o no? Mire, A16. Si coloco otro valor, 12, por el hecho de ser una tabla, entonces él sí me lo modificó hasta la A17. ¿Sí? Son diferencias. Mire, por eso él difiere que esta es una tabla, la cual puede incrementar los valores, y esto es un rango, porque selecciono, miren que tienen ahí un dibujito como unas dos celditas azules, diciendo que es un rango y diferencia lo que es una tabla de un rango. ¿Listos? Vale. Espero que ahí les haya quedado como claro esa diferenciación. Listo. Entonces, cuando nosotros pues asignar nombre, y ya vamos a mirar otro pedazo aquí de lo de los ejercicios. Bueno, fundamental acá, esto es una cosa que ustedes, por ejemplo, casi nunca van a ver. Entonces, voy a hacerles un ejercicio de esta parte. Ya vamos a las funciones. Yo quiero que hagamos un poquito aquí lo que es estos ejercicios. A veces ustedes me dicen que yo llego y coloco o tengo una ecuación y le doy F2, ¿sí o no? Le doy F2 y me muestra la ecuación. Entonces nosotros acá tenemos unas funciones. Voy a hacer un ejercicio acá, voy a nuevamente el elevado, potencia, voy a utilizar ya no un valor allá lejano, sino voy a utilizar un valor que esté acá, ¿no? G3. Fijado. Miren lo que hice, volví a colocar el G13, que es el valor de 2, y le di Enter. Ya les explico para qué. Entonces, resulta y sucede que yo tengo aquí el de nombres. Ya vamos a las fórmulas. A veces yo tengo estos elementos que poco utilizamos, que es una auditoría de fórmulas, ¿cierto? Es una auditoría de formas que muchas veces no utilizamos. Entonces, mire, yo le voy a decir a él que me rastree precedentes. Entonces, mire, yo le voy a decir, me voy a ubicar. Precedentes es que la precede. Entonces le voy a decir rastrear precedentes. Y miren cómo me ubicó una flecha y me dice que es la derivación de este hacia este. Y yo me puedo ubicar en todas estas. Y él me está ubicando como un... Perdóneme, ya lo tiene. ¿Listo? Me está ubicando y me está rastreando el precedente. Mire que en todas me está mostrando. Es un ejercicio donde yo les voy a mostrar de dónde viene el resultado. Rastreo de precedentes. Me muestra unas flechas. Me dice, esta viene del número 1 en la potencia, esta viene del número 2 y la potencia viene del número 3 y la potencia. Yo puedo rastrear, aparte de que puedo visualizar de dónde vienen. Miren el ejercicio tan bonito que se ve. A veces ustedes, por ejemplo, tienen el problema de, bueno, ¿usted de dónde sacó ese valor? Por ejemplo, ¿de dónde sacó el 401? Entonces, rastréeme precedentes. Miren, aquí se ve diferente, ¿no? Quitemos las flechas. Rastréeme precedentes de número 1, de número 2. Y yo puedo obtener por medio de flechas y por medio de rastreo la identificación de dónde provienen mis ejercicios, ¿cierto? Y entonces y la otra, rastreo de dependientes, o sea, si este valor sale de algo, no, pero este 23 sale de muchos. Miren, sale de lo que está acá, de lo que está acá, de lo que está acá, de lo que está acá. O sea, yo con este valor he sacado, he obtenido este valor, he obtenido este valor, he obtenido este, todos los que están de aquí en adelante. Con ese valor. Quiere decir que si yo ese valor lo modifico, todo lo que está con flecha me va a cambiar. ¿Listo? 23. Entonces, bueno, control Z, control Z. Listo, 23. ¿Listo? Tengo precedentes. ¿Listo? Y hay otra que es supremamente importante que ustedes a veces, en vez de oprimir el F2, que a veces quieren mostrar la fórmula, que esto lo utilizamos más acá. Ay, yo no dejé la... Ay, qué changos. Yo no dejé la de... Perdona que voy a utilizar el de la tarde. No dejé el de la tabla, el de la multiplicación, que embarrada. Bueno. Listo, acá está el de la multiplicación. Listo, entonces acordémonos, voy a fórmulas y entonces precedentes.
Entonces la multiplicación de por acá, precedentes. Miren, bien el ejercicio está hecho, precedentes. ¿Sí ven tan chévere? Quitar flechas. Lo mismo, aquí, rastrear dependientes. Pues todo lo que aparece de acá a acá. Aquí, todo lo que depende de este. Los valores de aquí no dependen a nada. Entonces le van a decir, el comando, no, esa fórmula, ese valor no. Aquí quitamos flechas. Diferentes, quitar flechas presentes, quitar flechas antecedentes. Y resulta y sucede que yo aquí en el ejercicio quiero saber cómo funcionó esta tabla en realidad, entonces yo le voy a decir mostrar fórmulas. Y miren qué es lo que va a hacer él. Me la va a hacer un poquito más grande porque en vez de mostrarme los resultados, me va a mostrar todas las fórmulas. Uy, profe, mostrar fórmulas. Quito, pongo. Y lo que me muestra son las fórmulas y no el resultado. Y yo ahí en esa fórmula me doy cuenta que todas dependen de la A y todas dependen del 1. Lo único que va a variar es aquí A2, 3, 4, 5 y en la siguiente no va a ser B sino C, en la siguiente D, pero siempre va a mantener el valor de A, siempre va a mantener el valor de 1. Entonces yo puedo tener y mirar las fórmulas, o sea, no ver los resultados, sino ver las fórmulas. Entonces lo mismo yo acá en el ejercicio, no voy a ver los resultados, sino que me muestre las fórmulas. Entonces, miren, tengo las fórmulas. Entonces, estoy utilizando el comando, la fórmula o la función suma, la función promedio, la función contar. Esto que yo estoy mostrando es la base de lo que nosotros necesitamos para entender de aquí en adelante lo que nosotros estamos utilizando e implementando en un Excel. Entonces, mostrar fórmulas. ¿Listo? Lo mismo aquí. Ah, bueno, aquí mostrar fórmulas, entonces me muestra la de la suma, la de la resta, la de la multiplicación, la división, el potencia, el mayor que, el mayor igual. Y yo puedo mirar la fórmula y saber si lo que yo tengo es que está bien hecho o está de forma incorrecta o dónde tengo el error. ¿Listo? Ojo, porque ahí me modifica el tamaño, lógicamente me modifica el tamaño porque pues las fórmulas son un poco más grandes, pero cuando yo le vuelvo a mirar la fórmula, a quitar la fórmula, tengo son las respuestas, ¿sí? ¿Vale? Entonces, yo tengo fórmulas o formas en las cuales cuando yo estoy haciendo, ¿por qué muestro esto antes? Porque esto es más para operaciones matemáticas, pero también va a funcionar para funciones, ¿no? Pero aquí es como más para fórmulas, ¿sí? Que comprobar el error, si tiene algún error y evaluar la fórmula. Entonces, muestra un cuadro de diálogo evaluando la fórmula. Ojo con esto. Entonces, evaluar la fórmula, entonces te muestra entonces empieza a evaluar. Entonces, dice que va a referenciar lo que está en la hoja 4 y va a sumar todo lo que esté desde en la celda C9 y va a sumar todo lo que está en el elemento de referencia desde C2 hasta esto. Entonces le digo evaluar y me da que la respuesta es 387. Cuando las fórmulas o las funciones son muy grandes, él empieza a hacer el paso a paso. Bueno, yo había hecho uno acá que era la suma de 1 más 1 más 1 más 1, entonces iba a hacerlo. Hasta ahí, súper. ¿Sí vieron lo interesante que es esto, que tiene este ejercicio? Entonces, yo les pregunto que si tienen alguna duda. Esto con respecto a fórmulas. Recordemos que hicimos una partecita de funciones y nos adelantamos a esa partecita de funciones, pero ya ahorita vamos a retomar y vamos a tener en cuenta esa parte de funciones. Entonces, aquí me detengo yo y les pregunto, ¿tienen alguna duda, aclaración? ¿Qué tal les pareció? ¿Y cómo les funcionó? Si van bien, si están entendiendo. Bien, profesor, bien. Bien, listo. Ay, sí, yo sé, falta una cosa. Uy, voy a anotar acá. Validación. Listo, la validación. Bueno, entonces resulta y sucede. Aquí, listo. Aquí estoy. Ay, esta es la de la mañana, la de la mañana, no nos confundamos. La de la mañana, resulta y sucede que en esta validación, entonces aquí lo que yo hago con un elemento de validación, es que nosotros en algunos ejercicios, nosotros necesitamos colocar datos en algún elemento. Entonces vamos a nosotros a seleccionar una hoja. Vamos a seleccionar una hoja y resulta y sucede que nosotros tenemos aquí, voy a traerme este valor. Voy a traerme esta tablita acá. Control C de los nombres, ¿cierto?
como por apoyo de los nombres, ¿cierto? De los nombres y, por ejemplo, bueno, es que aquí, ¿cómo le colocamos? Género, se coloca el género. Y yo sé por qué lo va a colocar género. Entonces, listo. Entonces, copiamos aquí. ¿Está viendo? Perdón. Ah, y gracias, gracias, ¿Lo está gracias, viendo? gracias, gracias, gracias. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Listo, 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 ya. Listo. Entonces, voy a, ya, qué pena. Listo. Aquí fue la tabla. Entonces, ¿y qué hice? De la primera tabla copié los nombres y voy a hacer esta de género para hacer el ejercicio de eh, validación. Entonces resulta y sucede que en género, a mí siempre me colocan, pues obviamente en el género, entonces yo puedo colocar, miren lo que va a pasar, entonces yo puedo colocar género Andrés masculino. Espero solo jugar con dos géneros, por favor me disculpan si hay algún inconveniente, pero solo voy a jugar con los dos géneros, masculino y femenino. Listo, Paulo. Entonces resulta y sucede que yo a Pablo le coloqué mask, ¿cierto? A Juliana le coloqué F mayúscula. Amanda, femenino. Ah, no, a Amanda le coloqué mujer. No sé, así estoy haciendo. Ricardo, perdón, ¿no? Es un ejercicio. Macho. Raro, ¿sí o no? Entonces, si en algún momento a mí me piden el ejercicio de que cuente de un contar, entonces yo tengo que saber aquí cuántos son masculinos y cuántos son hombres y cuántos son mujeres, ¿sí o no? Pero entonces, ¿qué pasa? Que en el ejercicio no voy a poder. ¿Por qué? Porque tengo diferentes palabras. Tengo masculino, tengo mask. Bueno, acá sería mask. Bueno, no sé. Perdón. ¿Cierto? Aquí sería F de femenino, mujer, macho. Entonces, yo tengo una confusión en la cual no tengo determinado y no puedo hacer operaciones, por ejemplo, para saber cuántos hombres y cuántas mujeres. ¿Sí o no? Yo no puedo hacer ese ejercicio. Entonces, ese es el primer ejercicio donde yo tengo que decirles, hombre, yo necesito certificar que en este valor yo tengo que tener un valor exacto, que tengo que tener un valor que yo sea y que yo pueda utilizar para siguientes operaciones. Entonces, utilizamos un elemento que se llama validación, ¿cierto? Entonces, aquí en datos obtenemos un elemento que en herramientas de datos se llama validación. Entonces, cuando yo tengo esta validación de datos, miren lo primero que yo hago, seleccionar los datos, voy a suprimir. Ya eso no me sirvió porque era el ejemplo de pronto así como decía. Y tengo este ejercicio que se llama validación de datos. Entonces, leamos que dice que la validación de datos, que dice, escoge una regla de una lista para limitar el tipo de datos que se pueden escribir en una celda. Por ejemplo, puedes proporcionar una lista de valores como 1, 2, 3 y solo permite los números mayores o mayores que 1000. Entonces, en la validación de datos, aquí esta es mi explicación y ya lo vamos a jugar en la otra tabla. En mi validación de datos, yo tengo que ahí me permite escribir cualquier valor, ¿cierto? Entonces, yo no necesito que ahí se vea cualquier valor. Yo necesito que aquí se vea no un número entero, no un decimal, no puede ser una lista, ¿cierto? Porque yo necesito que solo me salgan dos valores, o F o M. Una fecha, una hora, llamémoslo como una lista. Entonces en la lista me dice que yo la puedo proporcionar. Claro, yo puedo escribir F, punto y coma, M. F, punto y coma, M. O sea, ojo, me dice que si omitir blancos y me dice de que en la celda salga una tecla de lista de desbloqueo, no. ¿Listo? Ya vamos a mirar estos dos, el mensaje de entrada y el mensaje de error. Entonces yo le digo a aceptar. Y me voy a dar cuenta que en cada una de las celdas, cuando yo me oprimo, me aparece esto solo me aparece, este cosito solo me va a aparecer cuando el validador es de lista, tipo lista. Entonces me aparece, ay, yo la embarré, perdóneme la embarrada que cometí. El validador no es con punto y coma, sino con coma. Listo. Entonces ahora sí. Entonces me va a aparecer, no, no me está. Está tomando. Perdóneme un momento, ¿cuál fue el error?
porque me tomó mala cosa. Validador. Dos puntos. No, está bien. Sí, ¿cómo? Ah, no, sí, estaba bien. Qué error el que cometí. Listo, no, estaba bien, punto y coma. Punto y coma. Ah, tomé 2 puntos, punto y coma. Entonces me aparece o la opción F o la opción M, ¿cierto? El validador estaba verificando porque pensé que iba a tener error. Mire, punto y coma. F y M. O sea que me va a aparecer el valor F o el valor M. Si yo agrego otro valor, o sea, punto y coma, agrego otro valor, llamémoslo otro, porque como hablamos de género, no sabemos, y le vamos a dar a aceptar. Entonces me aparecen ahora 3, F, M y otro. ¿Sí o no? Entonces yo tengo en el género la decisión de escribir. ¿Qué pasará si yo coloco otro valor? Entonces, mask. Me va a salir un error. Entonces, tengo un validador y tengo un mensaje de error. Entonces le digo cancelar. Miren, ahora ya sé que tengo los valores o F o M, que quiere decir que si yo coloco M, F, me lo está permitiendo, ¿sí? Que en el momento que yo vaya a colocar otro valor, me va a decir, no, hay un error. Entonces, en la validación yo puedo obtener lo que yo necesito, ¿sí? Cuando yo selecciono los valores en ese validador, yo lo estoy haciendo por una lista. Esa lista, como yo lo acabo de mirar, puede ser o puede ser tomada de una lista que yo tengo acá. Otro, ¿cierto? De una lista acá, o sea, le voy a seleccionar los datos, voy a dar la validación y en la validación le voy a decir que el origen, y voy a seleccionar el origen, sea estos valores que yo tengo en una lista. Porque, por ejemplo, digamos, me dicen las ciudades, y yo las ciudades no las voy a colocar acá, Bogotá, Medellín, sino yo tengo una lista de todas las ciudades capitales o todos los departamentos, me busco una lista de los departamentos y hago el ejercicio, ¿sí o no? Entonces yo le digo acá, enter. Entonces ya tengo los valores, FM. Entonces, lo mismo, si fuera FEM, mask, entonces, si yo lo valido, ya me tiene FEM, entonces aquí mask, ¿cierto? La siguiente mask. Ahí los había dejado como estaban porque yo le coloqué el validador después. Si yo coloco el validador después, él no tiene cómo cambiar el valor, entonces él lo deja tal cual. Por eso el validador lo tengo que colocar antes y por eso ustedes les explican validación. ¿Listos? Entonces, aparte, aparece teniendo en cuenta una lista. ¿Listo? Eso es lo que... Vamos a hacer el ejercicio de que es el mensaje de error. Entonces, en el mensaje de error, yo le voy a decir, bueno, aquí vamos a colocar un título de género no determinado. Ese es el título. Y en el mensaje voy a colocar no sé, en el error entonces bueno, ya. El valor indicado no es un género establecido. Listo. Entonces, le estoy diciendo ahí, ese es mi error. Entonces, quiere decir que cuando yo me ubique y coloque un género que no está en la lista, me va a decir tag. Género no determinado. El valor indicado no es un género establecido. Entonces, bueno, entonces quiere decir que le voy a dar reintentar y utilizo, cancelar y utilizo el de despliegue y selecciono el que es, ¿vale? Entonces, lo que yo voy a obtener aquí es validar que el dato que yo estoy colocando está dentro de los rangos que yo estoy utilizando. ¿Listos? Entonces, sigamos. Entonces, yo me di cuenta que en la validación de datos había un valor y había un mensaje de entrada. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había mostrado que nosotros podíamos colocar comentarios? Entonces, nosotros colocábamos comentarios. Miren acá el comentario, decía José Andrés, fecha de ingreso.
En el validador o el validador va a ser un elemento que también nos va a permitir colocar un mensaje de entrada. Y este mensaje de entrada sí es súper interesante. Entonces, ¿yo qué colocaría en el mensaje de entrada? Entonces, en el título, entonces, géneros. Entonces, géneros, y le coloco acá. Los géneros establecidos. Yo no sé si es estable. Bueno, cambiemos el nombre. Determinados son. Entonces le vamos a colocar acá un enter. Pem. Mask. Y otros. ¿Cierto? Si le queremos hacer otra explicación, entonces le vamos a dar a aceptar. Entonces, miren lo chévere que cuando yo no tengo como en el de, llamémoslo así, en el de este que solo es con ubicarme que me aparece, no, sino es cuando yo me ubico en la celda, miren, pan, me aparece el letrerito y dice géneros. Los géneros determinados son FEM, mask, otros. Entonces me sirve para que los valores que yo voy a colocar sean y o establezcan y yo identifique, porque a veces yo coloco un valor, entonces como no tengo el título, yo coloco un valor y me sale el error y yo como así, entonces me sale un mensaje de inicio donde me dice los valores son FEM. Ah, entonces yo puedo escribir FEM, 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 sin necesidad de utilizar el cuadro de despliegue y darle enter. Otro, enter. Ay, comadre, ¿por qué no me lo hago? ¿Por qué? Ah, es otro, no otros. Bueno, otro, perdón. ¿Vale? Entonces, aquí ya tengo que corregir, entonces nuevamente seleccionar, entonces voy al validador, qué pena validador, y no es otro, sino otro. Listo, aceptar. Entonces, yo voy construyendo y yo voy construyendo unas tablas en las cuales yo ya tengo valores. ¿Listo? Esto es como para que ustedes entiendan el valor de la validación. Pero en el ejercicio va a ser supremamente importante. Porque yo, por ejemplo, tengo el elemento que es el elevado a, ¿cierto? A 2. Entonces yo en el validador voy a pedirle el favor que sean números, configuración, que sean números enteros. Ojo, que sean números enteros que estén entre 1 y 100. Pues listo, el 2 no tiene problema. ¿Qué pasa? Si yo coloco -3, me va a aparecer el error. Porque yo, pues sí, yo puedo elevar valores a la -3, que es la raíz, no hay problema. Pero yo no, para el ejercicio no necesito. Pero si yo le digo 100, listo, me lo permite. Pero si yo ya coloco 101, me dice, no, no me lo va a permitir. Entonces yo puedo colocarle el mensaje. Entonces yo puedo restringir el valor que yo estoy colocando en este elemento para que los valores que yo voy a modificar ahí no sean diferentes. ¿Listo? Por ejemplo, aquí yo había colocado un condicional de concatenar para que me quede. Y yo puedo tener un validador, por ejemplo, aquí en el de concatenar, yo puedo tener un validador donde no me permita la longitud de texto y no me permite un texto que yo no sé que tenga más de 300 palabras, más de 400 palabras. Tengo decimales. Ojo con los números enteros. Tengo entre. Entonces vamos a seguir acá con el ejercicio que me encantó. Entonces tengo que el de validación. Entonces ya no le voy a decir que le voy a decir entre, sino le voy a decir que no igual a o no igual a, mayores que, menores que. Entonces son valores que yo puedo determinarle, no sé, igual a. Solo voy a permitir valores iguales a 2, perdóname, a 3. Entonces si yo coloco 1, error. 2, error. El único que me va a permitir ahí es 3. ¿Qué pasó? Que yo solo establecí que sea ese valor. No lo coloqué bajo una lista, sino bajo ese valor. Entonces, pues ahí. Ustedes son los que están determinando cuál es el rango y cómo lo van a determinar. ¿Listo? Seguimos. Entonces, ustedes pueden tener validadores. Perdón. Validadores iguales a, entonces, mayores que.
Entonces, ojo, mayores que, ojalá sean mayores que 1. Entonces, aquí sí ya si yo pongo 0, error. Entonces, ya aquí sí puedo colocar 200. Sí, porque es mayor que 1. ¿Listo? Esos valores los va a colocar y yo estoy determinando que lo que aparezca en esa celda sea lo que yo estoy necesitando. ¿Listo? Entonces, eso es con respecto a números, a listas, a fechas. Y la lista, pues, es como la más utilizadita cuando nosotros utilizamos diferentes valores y diferentes elementos. ¿Listo? Entonces, aquí está súper interesante el ejercicio para lo que se llama la validación de datos. ¿Listo? No sé si aquí en este momento tengamos pues alguna pregunta. ¿Qué pregunta tenemos? Por favor, necesito, de verdad, ahora sí que interactuemos una gotica. Que a veces me canso de tanto hablar. Profe, ahí también hay unas que se puede colocar como el nombre de una lista, digamos, solo nombres de personas. También, ¿no? Claro, mire, buen punto. Entonces vamos aquí, por ejemplo, el ejercicio, no sé. Miren, por ejemplo, a veces lo que uno hace, ¿no? Por ejemplo, yo puedo colocar, voy acá, no sé, yo acá tengo los nombres y los géneros. Entonces resulta y sucede que los nombres, aquí yo tengo los nombres de personas, ¿no? Entonces yo voy a hacer acá una tablita y entonces voy a escribir, seleccione el nombre. Entonces, listo, seleccione el nombre, voy a colocar aquí un colorcito, le voy a colocar acá. Miren cómo uno detalla la acción. Seleccione el nombre y aquí colocamos un cuadrito. Entonces le colocamos, miren ahí cómo vamos a hacer el ejercicio bonito. Y a mí me gusta partir de 0 para que no crean que ven. Entonces dice seleccione el nombre. Entonces aquí yo lo que necesito es que el nombre que esté acá sea alguno de los que yo tengo acá, como me estaba preguntando, que sea de la lista. Entonces yo le voy a decir listo. Entonces voy a datos, voy a la validación de datos y en la validación de datos, entonces yo le digo cualquier valor del nombre, no, le llamo de una lista. ¿Y cuál es la lista que voy a utilizar? La lista de origen. Pues estos valores, ¿cierto? Desde la A2 hasta la A11. Él inmediatamente me la fijó. Entonces es súper porque está fijo, ya sabemos que referenció y le voy a dar a aceptar. Entonces quiere decir que cuando él me diga seleccione el nombre, yo me ubico acá y tengo la lista de los nombres que yo tengo ahí seleccionados. Entonces, la manda. Y con eso no voy a tener pérdida de que me coloquen otros valores o que me coloquen. No, son los que están ahí. Por eso les decía que yo, por ejemplo, puedo tener las ciudades. No sé, ya es un ejercicio más largo de uno llegar a ir yo no sé si la he hecho. eh, Departamentos de Colombia. Miren que ustedes me ponen así chévere, me ponen a trabajar chévere. Entonces, departamentos de Colombia. Entonces, pongámosle qué lista. Acá debe aparecer el listado. Estos son los 32 departamentos. Vamos a ver si aparecen ahí en un listado. 32 departamentos en un listado. Listo, entonces los selecciono. Miren, uy, madre, billeta hasta acá. Vamos a ver qué pasa. Control C. Me la ponen difícil ustedes. Vamos a acá. Y entonces yo acá en otro cuadrito. Vamos a ver cómo la pega. No la voy a pegar, le voy a decir que me la pegué como un texto y me la dejo aceptar. ¿Listo? Miren, ahí la pegó. Lo que pasa es que, miren, ojo con lo que hizo. Miren lo que va a pasar. Él me pegó esta lista, ¿cierto? Y resulta y sucede que ahí hay unas celdas vacías. Entonces yo le puedo decir quitar duplicados, le digo aceptar, me quitó todas las celdas vacías, ¿cierto? Aquí le quitar duplicados y me quitó todas las celdas vacías, ¿cierto? Y yo elimino esta, control menos, aceptar. Entonces, aquí, listo, aquí tengo todos los departamentos, entonces aquí seleccione el nombre y entonces aquí voy a colocar seleccione el departamento. Entonces, cuando yo le digo seleccione el departamento,
Vamos a colocarle aquí el mismo formato a estos dos. Lo voy a volver más grande. Y en el departamento coloco la herramienta datos y le digo validación de la lista. ¿Y de cuál lista? Pues la lista de departamentos que acabo de tener. Mire. Y le digo aceptar. Entonces, cuando ya me dice, eso es lo que hacen en las tablas, selecciona el departamento, se ubica acá y usted selecciona el departamento. Pues ahí está con la capital, ¿no? Pero pues es como para hacer el ejercicio. Cundinamarca. ¿Listo? Así es que hacen las diferentes selecciones y las diferentes validaciones. ¿Vale? Entonces, digamos, ustedes en las ecuaciones les piden acá en los ejercicios porcentajes, entonces los porcentajes, descuentos, entonces que si yo tengo descuentos por pronto pago, que si tengo descuentos, entonces sí, así ustedes van colocando validación, y yo creo que a ustedes les interesa, les sirve, por ejemplo, a ustedes para la lista o para cuando tengan que editar algo, entonces sacan la lista. Por ejemplo, aquí hay uno que no es, ese deberíamos quitarlo, control menos y desplazar hacia arriba. Por aquí había otro que yo leí, otro, no es control menos, sino desplazar hacia arriba. Listo. Entonces, listo. Entonces ahí ya tengo los valores. Nuevamente ahí ya no me aparece ninguno malo. Entonces yo pues, mire, tengo la de desplazamiento donde yo coloco Arauca. ¿Sí? Así es que realiza uno una validación de datos de diferentes elementos. ¿Vale? Ay, perdón. ¿Listos? Súper. Eso, muchas gracias por la interacción. Así se vuelve más interesante. Listo. Entonces, ¿alguna pregunta ahí hasta lo que hemos visto? ¿Alguna pregunta? Hasta ahora no. Cuando haya otro ejercicio, a ver qué pasa. Ah, no, pero ya están esperando es que hagamos el 2, ¿no? Listo. Bueno, vale. Entonces, nada, entonces volvimos otra vez a utilizar lo del referencia, lo de... listo. Entonces, vale, ahí eso son lo básico que nosotros estamos utilizando con respecto a los rangos y a todos los elementos. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos este elemento, vamos a regresar nuevamente aquí a mi hoja. Tenemos este elemento que se llama insertar función. Ah, bueno, voy a permitir hacer una cosa. Espere, voy a hacer una cosa. Voy a detener hasta aquí la grabación para en la siguiente grabación ya mirar lo de las fórmulas. ¿Listos? Entonces, es una introducción pequeña que vamos a hacer con respecto a lo de las fórmulas para empezar nosotros ya a mirar las funciones y las fórmulas que nosotros tenemos que manejar y que requerir. En este momento vamos a hacer una introducción. ¿Listo? Entonces, voy a detener aquí.